FM 89.1, Radio Universidad. ¿Cómo está usted? Un saludo para toda la audiencia. Bueno, un saludo grande también para vos, para ustedes. Bueno, con esta demanda, ¿no?, de mayor inversión en salarios, más recursos para políticas sociales, ¿esto es así? Sí, nosotros decimos siempre que si uno quiere saber cuál es la orientación política de una gestión de gobierno, sea el Estado Nacional, una provincia o un municipio, más que escuchar a sus funcionarios, lo que tiene que hacer es revisar, leer el presupuesto, porque allí sí uno va a conocer cuáles son las prioridades políticas que tiene un gobierno. El presupuesto es la ley de leyes, por eso es que adquiere tanta relevancia cada vez que anualmente esa iniciativa es remitida al Congreso de la Nación, y en este caso el presupuesto que ha remitido el ministro Guzmán, nosotros decimos, como usted bien anticipaba, que no se corresponde con un país que tiene niveles de pobreza que se han consolidado en un nivel mayor que en la etapa prepandémica, un presupuesto que no responde tampoco a las demandas planteadas en las urnas, en las elecciones primarias, y por supuesto que no es congruente con un país que ha sido arrasado por los efectos recesivos de la pandemia. Debemos demandar que existan mayores inversiones en salarios y que aumenten las partidas destinadas a políticas sociales, porque más allá, en principio, de las estimaciones de crecimiento económico que se plantean, lo cierto es que hay rubros, partidas que disminuyen y que preocupan. Las acciones de empleo, por ejemplo, casi un 60% menos, seguro de desempleo un 28% menos. Cuando hablamos de complementos alimentarios, las partidas caen casi un 59%. Lo mismo ocurre con comedores comunitarios y merenderos, con una baja del 33%. Por supuesto que esta desinversión pareciera que, desconoce que hay una Argentina con una pobreza consolidada por encima del 40%. Si no es modificada esta ley, nosotros decimos estaremos enfrentando un nuevo ajuste. Claro, recordemos que estamos a tiempo todavía de esto, porque fue un proyecto, ¿no?, de presupuesto que es el que se presentó, que todavía no fue debatido en el Congreso, pero que se está a tiempo de modificar. Sin dudas, todavía no ha sido debatido. Es un presupuesto que además prevé para el 2022 una inflación del 33% y un dólar oficial, en este caso, de 131 pesos. Nosotros también decimos que si tenemos que basarnos en la experiencia, este año en curso, comenzamos discutiendo paritarias en función de las previsiones del ministro Guzmán, que eran de un 29%, nos vimos obligados a reabrir las negociaciones para elevar al 35% y finalmente tuvimos que hacerlo en una tercera oportunidad para que los incrementos se ubiquen entre un 40 y un 45% y de esta manera evitar que los ingresos de las y los estatales siguieran perdiendo contra la inflación. Nos parece que en los principales desafíos que tenemos por delante, porque si tenemos en cuenta que en septiembre la tasa de inflación vuelve a superar a la de agosto, por supuesto que hay un aumento y es de esperar que se retome la senda de el decrecimiento de la inflación, pero nosotros decimos que hay que mejorar de manera inmediata la distribución del ingreso para poder expandir la demanda en el mercado interno y paralelamente pensar en un programa de largo plazo que transforme la estructura productiva, que recupere capacidad ociosa, incorporando, por supuesto, ciencia y tecnología y así poder lograr un proceso de sustitución de importaciones que está pendiente en nuestro país desde hace tiempo. Rodolfo, ¿crees que estas ideas, ¿no?, esta iniciativa de lo que va a ser el presupuesto para el año próximo y también, valor del dólar, inflación, ¿crees que todo esto fue reclamado de alguna manera en las urnas, en el voto de las PASO? Sin lugar a dudas. Las urnas no solo dijeron que tenían que cambiar ministros, principalmente
lo que expresaron es que debía existir un cambio de políticas y fundamentalmente un giro en la política económica, porque no es que no existan recursos en nuestro país, plata hay. En los primeros 7 meses de este año 2021 ingresaron más de 20.000 millones de dólares como fruto del agronegocio. Ahora, esta incorporación, este ingreso de divisas fue a parar, como siempre ocurre, a muy pocas manos, porque lo que tenemos que hacer es cambiar la lógica de reactivación económica. Hasta acá, luego de las aperturas, lo está mostrando el turismo ahora con mucha fuerza en este fin de semana largo, pero luego de las aperturas ha existido una incipiente recuperación económica que solamente garantiza ampliar los márgenes de ganancias de las grandes empresas, pero no se traduce en un mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Nos parece que las urnas en algún momento, de algún modo, expresaron que se reconoce los esfuerzos de tal vez el plan de vacunación más grande que ya haya implementado en nuestro país, se reconocen medidas que ayudaron a contener a las actividades y sectores económicos más perjudicados por la pandemia. Ahora, también las urnas dijeron, con la vacuna no se come, con la vacuna no se llega a fin de mes, es necesario priorizar una política de inyección de recursos que permita poner en marcha nuevamente la economía. Recursos para políticas sociales, y en cuanto a lo que es la inversión en salarios, ¿qué es lo que se presentó y qué es lo que pretenden desde ATE? Bueno, nosotros queremos que el 2022 definitivamente sea el año en que se puedan recuperar los niveles de los ingresos, en nuestro caso de las y los estatales, pero de los trabajadores en general. No podemos negar que en el caso del sector público durante la gestión anterior hemos perdido más de un 21% de poder adquisitivo. En el sector privado ese porcentaje aumenta al 29%, y por supuesto que no tenemos cualquier inflación. El proceso inflacionario al que hasta aquí no se ha podido poner freno, como así tampoco se ha podido detener este ánimo de lucro casi inmoral que tienen los formadores de precios en nuestro país, no es cualquier inflación, es una inflación en donde recurrentemente vemos que hay rubros como los alimentos, la vestimenta, el transporte, que aumentan por sobre el promedio general. Por lo tanto, esto da cuenta de una inflación que golpea mayormente a los sectores populares, a las jubiladas y a los jubilados. Uh-huh. Y dentro de lo que es el proyecto, que según ustedes debe ser modificado, recién hablabas, ¿no?, de quizás consecuencias que quedan de las PASO, que un poco tienen que ver con esto de decir, tenemos la vacuna o priorizamos la salud, pero con la vacuna no se come. ¿Crees que se priorizó también lo que es FMI, Fondo Monetario, en este presupuesto y no quizás, o se dejó de lado, la gente? Bueno, esa es la sensación. De un ministro que presenta un proyecto legal que intenta hacer equilibrio entre las demandas de la sociedad y los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Entonces nosotros decimos Macri nos endeudó, pero Alberto paga, porque está claro que el empréstito que contrajo la gestión de gobierno anterior fue delictivo. Se hizo un préstamo a la Argentina de más de 45.000 millones de dólares, que, escuche bien, es el mismo monto que este organismo de crédito internacional destinó al mundo entero para contener los efectos o las consecuencias recesivas del COVID. 45.000 millones de dólares que se prestaron violentando el propio estatuto del fondo, y en este caso tiene que haber responsabilidades también de aquellos funcionarios que lo avalaron. Ahora, ese solo debe ser el argumento por el cual las condiciones no las puede poner el Fondo Monetario Internacional en las próximas negociaciones. Tenemos que empezar soberanamente a
plantearnos un acuerdo con el fondo en donde se prioricen que no puede pagarse la deuda externa a cambio del hambre de todo el pueblo argentino. Claro, yo entiendo esta parte de preocuparse más por la gente, ¿no? O preocuparse por el hambre de la gente y no centrarse en un proyecto de presupuesto que tenga como eje o como foco el Fondo Monetario o el acuerdo del Fondo Monetario. Pero digo, en alguna oportunidad también propuestas, ¿no?, que tenían que ver de cara a las elecciones, antes de las PASO, ¿no?, de gente de la izquierda que decía no paguemos la deuda, porque recién vos planteabas esto, ¿no? Bueno, Macri no se endeudó, pero Alberto paga. ¿Cuál es la solución, si no? La solución digo, es que... para que cómo se ubica la Argentina ante el mundo, ¿no? No, por supuesto, nosotros somos los que entendemos que hay una continuidad de las instituciones. Si no, nuestro país no hubiera reconocido la deuda generada en la última dictadura militar. Aún tratándose de una dictadura, la Corte Suprema de Justicia estableció en aquel momento que existe una continuidad de las instituciones del Estado, y en este caso son compromisos que no se pueden dejar de abordar. Ahora sí podemos plantearnos quiénes son los que imponen las condiciones, y hasta aquí hemos llegado casi cumpliendo a rajatabla con aquellos que nos han impuesto los organismos de créditos internacionales. Ese no debiera ser el camino, y debiéramos lograr no solo postergar el pago de capitales e intereses, sino también que se reduzcan estos pagos a partir de las irregularidades que se generaron en el último desembolso del Fondo Monetario Internacional, y cualquier esquema de pagos no puede afectar a trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados y sectores populares en nuestro país. Rodolfo, ¿qué tienen pensado de aquí en adelante, los próximos días, en cuanto a lo que es este reclamo? ¿Cómo continúa? ¿Tienen prevista alguna medida de fuerza? En el marco de de las discusiones, de los debates que se llevan adelante en nuestra CTA autónoma, la central sindical, hemos coincidido con distintas organizaciones en llevar adelante una movilización, una jornada nacional de protesta este 13 de octubre, a los efectos de dar el debate público, por supuesto no con un discurso opositor, pero sí planteando cuáles son las alternativas que pueden terminar en una modificación de este presupuesto. Nosotros hemos sostenido que tan solo con el 2,9% del Producto Bruto Interno se pueden generar más de 4 millones de nuevos puestos de trabajo si establecemos un salario social de empleo e información. Tenemos que seguir dando debate en este momento con una oposición que comienza a instalar la idea de una nueva reforma laboral, cuando se cuestionan o se pone el eje en la posibilidad de ponerle fin a las indemnizaciones. Tenemos, la verdad, un último trimestre de año en donde debemos enfrentar importantes discusiones desde las trabajadoras y los trabajadores, reducción de la jornada laboral por otro lado, y el impacto que puede tener en nuestro país un proyecto de esa naturaleza. Son varios los temas y creemos que desde por lo menos la Asociación Trabajadores del Estado lo vamos a hacer planteándolos de manera pública. Bien, entonces esto es el miércoles 13. El miércoles 13, jornada nacional de lucha, por supuesto, porque no queremos un presupuesto de ajuste. Rodolfo, gracias. Nosotros los agradecidos, hasta luego. Un saludo grande. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.